Qué bueno que nos sigues, qué bueno que ya estás aquí con nosotros en este espacio de Democracia en Pantalla, este lugar en el que hablamos de los productos de la cultura popular, particularmente del cine, y hoy nos da mucho gusto tener a una figura del cine, que es pues un querido amigo además y que hace poco tiempo pues tuvimos la oportunidad de coincidir en un festival. Me refiero a Brandon López Fernández. Bienvenido, Brandon. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor estar aquí platicando contigo una vez más y siempre pues a través del cine conociendo muchísimas cosas, ¿verdad? Y la verdad, muchas gracias por permitirme platicar contigo acá. Pues miren, Brandon es actor guatemalteco, pero ya radicado en México. Yo me imagino que estarás pensando en nacionalizarte mexicano, ¿va? En algún momento no te quiero Sí, sacar, pero ya te veo muy cercano, muy, ¿cómo dicen? más de aquí que de allá. ¿No? Sí, exacto, exacto. Sí. Sí, fíjate, justamente estoy como en ese trámite ya de la nacionalidad, porque pues ya 4 años y casi, o sea, 10 años casi que viajando entre México y Guatemala, pero ya 4 años viviendo aquí, ¿va? Sí, sí, pues ya es bastante y Sí, bueno, pues te conocemos y ese es el pretexto para estar aquí. Podemos hablar de muchas cosas, pero obviamente te ubicamos, la gente te ubica por La Jaula de Oro, ¿no? Que es exacto. este largometraje del 2013 que habla sobre este tema lacerante de los migrantes y que pues desgraciadamente es el tema de hoy, ¿no? O sea, sigue siendo el tema de hoy después de más de 10 años que se produjo esta obra. Eh, y bueno, tú muy jovencito en esa película, pero ¿qué ha significado para ti la jaula de oro? Pues fíjate que la jaula de oro para mí ha significado un montón de cosas. Al principio, pues para mí solo fue como algo nuevo en mi vida, algo que nunca esperé. Pero después analizándolo y viendo todo el cambio que la jaula de oro hizo en mi vida, ahí sí que literalmente, va, la jaula de oro significa mucho porque es literalmente un antes y un después de la jaula de oro, ¿no? De Brandon López. Entonces, es un tema que, como tú decías, pues la verdad es que es un tema que nunca termina la migración, ¿no? Es un tema que pues al principio no lo analizas bien porque dices, ah, voy a ir a ver una película, pero realmente no es una película solo para ver, sino es una película para analizar, para pensar, para viajar, no es un viaje totalmente riesgoso, un viaje totalmente largo que la película te cuenta, ¿no? Exacto. Pues tiene muchos elementos que se pueden aquí analizar, porque además me parece que la historia elige perfectamente pues a tres personajes centrales, ¿no? Uno de ellos eres tú, la otra es una chica, ¿no? O sea, lo que las mujeres, o desde la perspectiva de una mujer, vive en este tremendo, tortuoso y horrible viaje Ujú. que pasa el tren hacia los Estados Unidos por México, y el otro Claro. actor pues, que nos muestra esta parte intercultural, esta parte de bueno, de los pueblos originarios de las comunidades indígenas, Ujú. eh, y que bueno, pues tienen todos estos problemas que a veces, hoy justo estaba yo llenando un test que me mandaron de Colombia sobre esto de los migrantes y me decían, para usted, ¿cuál es el principal problema? Y yo decía, la desinformación y la apatía, ¿no? La gente Ujú. sabe que pasan por ahí los migrantes, pero no hace caso, no pone atención en ello, ¿no? Entonces, pues involucrarte desde muy chavito en una historia tan profunda, tan dura, debió ser, yo creo que hasta la fecha lo sigues digiriendo, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, justamente fíjate que apenas tuvimos un conversatorio en donde me preguntaban qué tanto afectó, digamos, personalmente a Brandon López, digamos, ya no al personaje, sino a Brandon, el hecho de hacer todo ese viaje, ¿no? Para una película. Y yo decía que justamente pasa eso, ¿no? Que el mundo sabe que la migración existe, el mundo en el que vivimos
pero muchas veces pasa como desapercibido, siento yo, lo que sucede, ¿no? Porque pues no sabes todo lo que esa gente viene viviendo durante mucho tiempo, y lo que tú decías, es mucha desinformación la que hay también dentro de las comunidades, ¿no? Porque por eso mismo es que mucha gente se tira el viaje americano, ¿no? El sueño americano, porque están buscando la manera de buscar algo más. Te dicen, es que vivir en Estados Unidos vas a hacer mucho dinero, ¿no? Y entonces toda la gente dice, ah, sí, sí, me voy a ir y voy a hacer dólares, no sé qué. Y aunque obviamente es difícil vivir en un lugar en donde faltan muchas oportunidades y todo este rollo, te das cuenta que pues también es mucho más difícil muchas veces tener que hacer este viaje, ¿no? Y muchas veces te perdés todo lo poquito que tenías con tal de buscar mucho más, ¿no? Y personalmente lo que te decía a mí, por la edad en la que tenía cuando trabajamos la peli, yo tenía 15 años. Ahorita pues ya tengo 10 panzas más, ¿va? Ya 28 años, 29 años en los que pues te das cuenta que en ese entonces para mí, por la edad que tenía, sí fue un poco pesado, pues porque sí fue a nosotros para grabar la película no nos prepararon para actuar realmente. O sea, si te vas Pero a un Diego análisis Quemada más buscaba eso, profundo, ¿no? O sea, que fuera espontáneo, que fuera como muy ajá, natural, ¿no? Que fueran exacto, actores no profesionales, digamos. exacto. A nosotros aunque a pesar de que tuvimos esta preparación que te decía antes de grabar la peli, a nosotros nos prepararon para reaccionar a lo que íbamos a vivir, Ah, ok. ¿sabes? O sea, era algo muy interesante, porque de hecho, mira, esto es una parte muy interesante de la peli que siempre se lo cuento a todos y que todo el mundo creo que lo sabe, los que han visto la peli. Nosotros, como, digamos, yo nunca leí el guión antes de grabar la película. O sea, lo que hace es que ahora que ya como actor ya un poquito más pro, ya metido en el medio, ya todo esto, pues ya voy como el director, me da su guión, yo leo la historia, miro si me gusta la historia, si me siento identificado, si puedo contar con esa historia, ¿no? Entonces, aprenderme los diálogos y ya todo esto, pues. Pero en ese entonces, como yo no era un actor, entonces lo que ellos estaban haciendo era prepararnos para reaccionar a lo que íbamos a vivir, y realmente nosotros, yo no sabía, o sea, sabía que era una historia en la que íbamos a viajar en el tren y que íbamos a hablar de migrantes, pero yo no sabía ni siquiera qué era lo que iba a decir, ni siquiera qué era lo que íbamos a hacer, que me iba a subir al tren, y todo este viaje, ¿sabes? Del migrante, ¿no? Entonces, justamente llegábamos al set y ya íbamos nosotros preparados como, bueno, lo que venga. Y entonces eh, llegaba el director y nos decía, mira, ahorita en este momento te toca a ti enojarte. De repente iba yo todo, y de repente a ti te toca aparecer enojado en esta escena y peleando con ellos porque no se subieron al tren. Y ya él me enseñaba sus diálogos y me decía, ¿cómo lo dirías tú? Y ya yo venía y ya, pues, ya le ponía yo mi palabra, pues mi boca, mi vocabulario, como mis ademanes, todo esto, ¿no? Y y era bien importante cómo reaccionábamos a todo esto, porque si nosotros no reaccionábamos bien a lo que íbamos a hacer, pues obviamente íbamos a tener algo que no iba a funcionar, ¿no? Pero sí, eso mucho nos ayudó mucho, pero a mí, por ejemplo, sí me cansó mucho mentalmente, después, físicamente también durante el rodaje, ¿no? Claro, pues era tu primera vez y tan Sí, jovencito debió ser difícil. Como dices tú, ahora ya tienes tablas, tienes carrera ajá, andada, pero en ese momento pues todo era nuevo. Qué sí. interesante. Oye, ¿y cómo conociste a Diego Quemada? O sea, te hicieron casting, lo topaste en algún lado, ¿no? ¿Cómo fue ese Sí. encuentro? ¿Quieres la parte larga o la parte corta? Mira, fíjate que Mira. de hecho, yo antes de la jaula de oro, te voy a contar esta partecita porque ahí fue como conocí a Diego. Antes de la jaula de oro yo me dedicaba, yo pues desde los 12 11 años mi papá ya me llevaba al taller a trabajar la soldadura y todo este rollo. A los 13 años me metió a un taller de torno ahí cerca como un poquito cerca de donde él trabajaba, en un taller de máquinas industriales con Don Elman. Y ahí aprendí a trabajar otras partes de lo que sé ahora, pues, pero entonces justamente un día de los que yo estaba trabajando ahí, yo, aparte de eso, también pues vivía en uno de los barrios más peligrosos de Guatemala, ¿va? En una zona denominada como Roja, digamos. Entonces, lo que ellos estaban haciendo en ese entonces es que
hicieron casting en muchos de los barrios o zonas marginales de la ciudad de Guatemala Qué y se fueron, interesante. como no querían actores profesionales, pues se fueron a buscar así a los lugares más remontados, ¿verdad? Y justamente ese día llegaron a hacer casting ahí a mi barrio, digamos, en la zona 3 de Guatemala. Y mi papá tenía dos equipos de fútbol de ahí del barrio, puros chavitos. Y mi mamá fue e invitó a todos los chavitos, todos habían ido. Bueno, llegaron ellos a hacer el casting, ya todos mis amigos habían ido. Y justamente como a mediodía mi mamá me llama y me dice, mira, están haciendo un casting para una película que no sé qué, unos gringos. Ni eran gringos, pero como el Claro, director era siempre. güero y alto, Así ¿va? siempre decimos, igual, ajá, igual acá, ¿no? Ajá. Cuando viene, que no sabes de Sí, dónde viene, dices, es gringo, es bueno. ajá, ese es gringo. Y ya, entonces la cosa es que no fui y ya fui hasta como en la tarde y llegué así como que a las rogadas con mi ropa de trabajo, todo sucio, todo lleno de grasa una gorrita azul con amarillo que yo mismo había grafiteado. Entonces, llegué al casting y ahí estaba justamente Diego, estaba Diego y estaban algunos productores de Guatemala, Joaquín y Pepe y Pamela estaban ahí, digamos, en ese lugar. Y ellos me hicieron el casting, ¿va? Me tomaron fotos, me hicieron todo ahí fue como que el primer acercamiento con Diego, la verdad. De ahí nunca antes, pues yo no sabía ni quién eran ni nada. Y ya, ni siquiera en ese momento sabía yo que él iba a ser el director de la peli. Entonces ya hasta después empezamos a tener como que otros castings, ya me invitaron a ir a otros lugares y todo el rollo. Y ahí nos conocimos, ¿va? Y nos fuimos conociendo en ese, Simón. Excelente, ¿no? Excelente proceso. Muy, muy, Sí, muy interesante lo que hizo esa producción, ¿no? Para buscar ajá, actores que le salió perfecto, o sea, porque uno ve la sí, película y dices, o sea, se siente súper honesta, se siente súper ajá. fluida, ¿no? Así. Oye, y bueno, pues tú, digamos, en ese doble rol, ¿no? O sea, digamos, Ujú, el de joven, el de actor, el de migrante, ¿no? Tú, pues esto que decíamos al inicio, ¿no? O sea, sí consideras que de alguna manera habría que cambiar algo porque no está bien que muchos jóvenes tengan pues como decías tú, ¿no? Que sufrir los estragos de la violencia y luego verse obligados a salir de sus países, ¿no? A buscar mejores oportunidades y sufrir pues este lacerante mercado de la trata de personas, ¿no? ujú, Incluso lo de las fronteras, ¿no? O sea, que son casi zonas de guerra, ¿no? ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo voy a decir así, pero ¿por qué el maldito capitalismo nos obliga a vivir así, ¿no? O sea, ¿por qué no Ujú. podemos vivir tranquilamente todos como, pues sí, como hermanos y ayudarnos y apoyarnos, ¿no? Lo dijiste tú, ¿no? Se invisibiliza al migrante que no tiene ningún tipo de derechos, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que es muy difícil, mira, o sea, platicar de esto muchas veces cuesta, a mí me cuesta todavía porque yo digo, a mí me hubiera gustado, o sea, sabes que a pesar de todas las cosas que gracias a mis papás sé que trabajar, que gracias a la gente que me enseñó a moverme, ¿sabes? Y gracias a la peli, o sea, incluso si yo no hubiera hecho la película, yo te apuesto que ahorita estuviera chambeando en algún lugar, trabajando en un taller o haciendo algo, ¿sabes? Pero creo que muchas veces pasa que si no es así, si alguien no nos mete, por lo menos aunque sea, no nos inculca un poco a la fuerza en la forma de trabajar, creo que no avanzaríamos todos. Pero a lo que voy es que independientemente de que nos tengan que meter a la fuerza a trabajar, en nuestros países es mucha falta de oportunidad, man. O sea, hay Sí, sí. demasiada falta de oportunidad para trabajar, ¿sabes? Es muy difícil encontrar un trabajo, es muy difícil enfocarse. De hecho, apenas escuchaba la entrevista de un amigo que es rapero en Guatemala y dice, en Guatemala, dice, no es difícil, ¿cómo es que dijo? Algo así como, no es difícil tener una carrera. En Guatemala es difícil tener una carrera y ser, dice, o sea, vivir ya es Sí, difícil, sí. ¿no?
Sí, porque literalmente hay muchas faltas de oportunidad en todos los lugares, ¿no? O sea, hay mucha gente esforzándose por tener una carrera, por estudiar tal cosa, y de repente ves a un montón de gente viajando a buscar la oportunidad en otro país, ¿no? Porque simplemente en nuestros países no hay oportunidad de empleo, no hay oportunidad de crecimiento, no hay oportunidad de emprendimiento, ¿sabes? Entonces, y aparte que la violencia vivimos en un país meramente violento, ¿vamos? O sea, eh, yo creo que no, o sea, no solo mi país, sino Latinoamérica en específico, hay muchos lugares que son muy violentos y entonces por eso la gente también busca la manera, o sea, hay de todo, mano, o sea, hay gente matando por dinero, gente matando por matar solo porque sí, sí, gente sí, sí. pidiendo extorsión, gente metiéndose a las pandillas, metiéndose al narco, y esto, por eso te digo que es muy difícil hablarlo porque literalmente no sabes cómo, o sea, al menos yo he Se tratado la frustra, manera ¿no? O sea, de, no encuentra sí, soluciones, ¿no? ajá, solo me frustro porque yo quisiera hacer un montón de cosas por mi gente, por la gente a la que yo aprecio y que que me rodea y con la gente que he crecido, pero simplemente esto genera un riesgo también, ¿sabes? O sea, Sí, entonces, sí, sí. por muchas cosas que quisiéramos hacer, yo creo que sí, y aunque parezca cliché esto de echarle la culpa a los gobiernos, pero es que literalmente, mano, si no amplias un plan bueno de seguridad, si no amplias un plan bueno de emprendimiento, ¿cómo se podría decir? De asesoramiento para Sí. crecimientos Para el generales, empleo, para las pequeñas ajá, empresas, Simón, ¿no? o sea, en todas estas cosas, lo único que hacemos es que, no sé, por ejemplo, yo lo que he visto, por ejemplo, en mi país, yo pues ahora vivo acá en México, ¿va? Pero no quiere decir que esté, Desentendido de tu país. ajá, desentendido de mi país, pero por lo que veo, la gente, gobernadores y todo este rollo se enfocan en apoyar a gente que pues ya tiene un rango distinto a la gente de baja cultura económica, digámoslo así, ¿no? Entonces, si no tenés un renombre, si no tenés un camino ya andado, es muy difícil que te pongan atención. Entonces, y eso lo miro yo a diario, pues, o sea, conozco mucha gente con dones, con talentos bien chidos, que Ujú. saben rapear, que saben trabajar, que saben pintar, que saben, digamos, algún tipo de arte o algún tipo de trabajo, pero sinceramente están trabados por ese mismo, lo que tú decías, ¿no? Que el Entorno. capitalismo es dañino para todos, ¿verdad? O sea, eh, maldito capitalismo. Maldito Pero capitalismo. o sea, sí, pues, o sea, el Sí, enfoque está puesto en otras cosas y por eso es que mucha gente toma la decisión de hacer o algo malo o de buscar un camino diferente a otro lugar y todo esto se cuenta en la peli, pues, o sea, sí. ahí nosotros solo somos representantes de miles de personas que viajen buscando una mejor vida, pues, ¿va? Sí, eso es justo lo que te iba a decir, que tú ya hiciste una gran cosa, ¿no? O sea, es decir, y a lo mejor lo hiciste inconscientemente, ¿no? O sea, Ujú, participaste de una producción que tenía un mensaje, ¿no? Yo he platicado con mucha gente, con muchos incluso especialistas en derechos humanos y todo eso, de ONGs, y quienes para ellos la jaula de oro es un material indispensable para capacitar, para concientizar, para visibilizar esos problemas. Entonces, sí, de alguna forma tú colaboraste o contribuiste a dar una representación de eso, ¿no? Porque, ujú, pues, de hecho, Juan también representa a ese sector mestizo que tiene que lidiar con Chauk, que es ujú, indígena, con la sí, discriminación y también con la chica, ¿no? O sea, sí, que son las que más sufren estos viajes y están más expuestas, ¿no? De alguna manera. sí, Entonces, pues eso está perfectamente contado en la película. Y yo te iba a decir eso, ¿no? Nos queda el arte, ¿no, amigo? O sea, nos queda el arte sí, para gritar, para seguir alzando la voz, ¿no? Para pasar tu sí. película muchas veces y comentarla y decirla y Ujú. hacer otras películas, ¿no? Sí, sí, fíjate que de hecho, pues, pues hay algunos proyectos que también me han gustado mucho que también tienen un enfoque
¿cómo se podría decir? Un enfoque Cine social, ¿no? social, o sea, Simón, un enfoque social para poder decir, miren, esto está pasando y muchas veces no nos damos cuenta de lo que sucede, ¿no? Entonces, a mí una cosa que, mira, yo creo que, pues gracias a la vida y al cine he hecho cosas que han de alguna forma beneficiado tal vez la voz, digamos, para poder hablar lo que se tiene que hacer, pero sí, y a pesar de que he trabajado en películas y en proyectos que no necesariamente tienen un tema social, que solo son películas por hacer, ¿sabes? Ujú. Pero yo creo que mi enfoque personal, digamos, ya evaluando todo lo que el camino que he recorrido, sí ha sido como buscar la manera de hacer proyectos, de agarrar proyectos que tengan un enfoque, ¿sabes? O algo que decir y no agarrar solo proyectos por agarrarlos, ¿sabes? Entonces, por eso es que me ha costado mucho también el camino, porque sí me he negado a uno que otro proyecto que solo no me gustan, ¿sabes? Y me dicen, no, es que esto te va a ayudar en tu carrera, sí, me va a ayudar en mi carrera, pero no es el enfoque al que yo voy, ¿va? Entonces, No es la historia que quiero contar, ¿no? ajá, Ujú. Simón. Entonces, pues no es mi historia, no es mi proyecto, es algo que me va a generar probablemente dinero o fama o lo que sea, pero no va a generar una voz para alguien o no va a generar algo que ayude a alguien, ¿sabes? Entonces, este, creo que es un poco más difícil seguir una carrera así, pero lo poco que vas haciendo, siento yo que tiene que dejar una huella, tiene que dejar algo que decir, tiene que dejar algo por lo que te sigan hablando, ¿no? Por ejemplo, pues la Jaula de Oro, y mira cuántos años lleva ya, y yo sigo yendo a Sí. presentaciones, ¿no? A presentarla, y pues ya la gente me dice, pues ya cuántos años tienes, y yo pues tengo tantos, pero no soy yo el que importa, aquí es el mensaje el que importa, ¿no? O sea, que se sigue meneando, porque es un tema más a hablar para allá arriba, pues, o sea, que no termina nunca más, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, sí, no, yo creo que todavía, o sea, es lo que decíamos, ¿no? O sea, todavía es un tema y sigue siendo importante este material. Yo creo que yo vi Cadejo Blanco y creo que también ahí haces un personaje importante, ujú, también para llamar la atención sobre pues este reclutamiento de muchos jóvenes que hace el narcotráfico, ¿no? Y el sí, mensaje claro, ¿no? O sea, de que ni la violencia ni el dinero fácil debería ser el camino. Yo creo que a ti lo que exacto. te distingue amigo, es la ética del trabajo que te inculcaron tus padres y por eso Ujú, buscas también esa misma ética en las producciones que haces. ajá. Sí, fíjate que eso ha tenido mucho que ver, porque pues también eso me ayuda a mí a mantenerme como que pensando qué va a pasar después, ¿sabes? O sea, Ujú. no me deja, por ejemplo, los proyectos y las pelis que he trabajado, pues hay muchos proyectos que se hacen y así, pero a mí no por ejemplo, yo personalmente no es que yo sienta que hay el actor, que no sé qué, no, solo siento que los proyectos en los que me han llamado es porque tienen algo para mí, ¿sabes? Sí, Entonces, ajá, entonces o tienen algo que hacer. Entonces, independientemente de que sean buenos o no, tienen algo que yo puedo entregar a ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso es que te digo, o sea, me gusta mucho tener proyectos con algo que decir siempre, pues. pues sí, y además estás muy joven todavía, seguro vendrán muchos proyectos por delante, ¿no? Sé de tu proyecto personal con la historia del cine mexicano, que me parece increíble, ¿no? O sea, rescatar Sí, estas joyas, del cine primigenio orizabeño, ¿no? Que es sí, sí, que de es, hecho, acá en Orizaba, fíjate, pues es que cuando yo llegué acá, pues me involucré yo llegué acá, de hecho, donde estoy viviendo ahora, por un cortometraje. Me invitaron a grabar en un cortometraje que de hecho también tiene algo que decir, pues, o sea, es un cortometraje que habla acerca de cómo la juventud se ha metido en este rollo de la drogadicción, el alcoholismo, el narco, y es un proyecto más, creo yo que más pequeño, pero que tuvo, que cuando se estrenó y cuando se movió tuvo algo ahí para alguien, ¿no? Entonces, yo llegué por ese proyecto aquí
Y de ahí en adelante me empecé a involucrar como que en otro montón de cosas y así. Y, y ahorita acá, con las personas que vivo y con los que manejo, con el Instituto Cinematográfico de Orizaba, se está trabajando el proyecto para la película de los 100 años del cine orizabeño, ¿no? Justamente en 1926 se estrenó la primera película orizabeña acá en Orizaba, digamos, en el Teatro Llave, que fue la película que se hizo acá y aquí se estrenó y todo el rollo, ¿va? Entonces, eh, el rollo ahí es que en 1926 fue el estreno, pues ya te imaginas cuánto tiempo más tuvo que de pre o el Sí, tiempo para hacerla, ¿no? sí, a lo Pero lo mejor que se, ya ahorita estaríamos en el aniversario de la producción de esa película, ¿no? de la producción, exacto, ajá. Y entonces lo que nosotros vamos a celebrar son los 100 años del cine Orizabén, del estreno, ¿no? Ajá, Sí, de la primera peli Orizabén. Imagínate cuántos años llevaban ahí, apenas llevan como 10 años de que llegó, creo yo, la primera cámara o algo así. Bueno, no estoy tan seguro, pero por ahí, ¿no? Entonces, sí, pues eso es lo que se quiere representar, digamos, en estos 100 años del cine orizabeño y a mí me gusta mucho involucrarme en eso porque pues yo vine a Orizaba, mi vida también cambió por otro rumbo totalmente, no tenía planificado quedarme aquí y entonces me enamoré de Orizaba y ahora me enamoro de sus proyectos, ¿no? Y de lo sí, que voy a hacer dentro de sí ellos, haces ¿no? comunidad, te identificas, ¿no? Te Sí, buscas exacto. cómo incorporarte. Pues muy bien, Sí. Brandon, y de verdad te deseo yo mucho éxito. Ojalá que puedas concretar estos y otros proyectos y igual que podamos hacer juntos muchas otras cosas. Gracias por darte el tiempo de venir a Democracia en Pantalla. No sé si quieres decir algo para ir finalizando. Pues nada, espero que les guste la entrevista y lo que Eso. platicamos. Y muchas gracias por invitarme, Ramón. Ya sabes, ahí estamos en cualquier momento para cualquier cosa. Y pues cuando me quieran llamar para que vayas a Catlán, yo siempre jalo. Eso, ya te iremos diciendo, pero pues por el momento, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo soy José Ramón Narváez. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.